Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito y agregamos otra capa. Y ponemos subexposición lineal. Después la capa de selección y pintamos lo U. Queremos pintar después. Ponemos la capa donde teníamos subexposición lineal y pintamos. Tutorial de cómo pintar sin salirte de la línea. Primero ponemos nuestro dibujito